Las verdades contenidas en las doctrinas religiosas aparecen tan reformadas y tan sistemáticamente disfrazadas, escribe Sigmund Freud, que la inmensa mayoría de los hombres no pueden reconocerlas como tales. Es lo mismo que cuando contamos a los niños que la cigüeña trae a los recién nacidos. También les decimos la verdad, disimulándola con un ropaje simbólico, pues sabemos lo que aquella gran ave significa. Pero el niño no lo sabe, se da cuenta únicamente de que se le oculta algo, se considera engañado, y ya sabemos que de esta temprana impresión nace, en muchos casos, una general desconfianza contra los mayores y una oposición hostil a ellos. Hemos llegado a la convicción de que es mejor prescindir de estas vegaduras simbólicas de la verdad y no negar al niño el conocimiento de las circunstancias reales, en una medida proporcional a su nivel intelectual. Con este prefacio comenzaba Joseph Campbell a escribir una de sus obras de mayor reconocimiento, El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Como podéis observar, Joseph Campbell tomó unas frases escritas por el gran genio, en este caso, de la psiquiatría, y que revolucionó además todo concepto de la misma Sigmund Freud, ¿no? Fijaros que para Sigmund Freud entender la verdadera identidad del individuo era comprender su inconsciente, aquello que incluso el propio individuo era incapaz de comprender de sí mismo, porque por definición inconsciente es todo aquello que no forma parte del consciente y por lo tanto en la medida que no forma parte de nuestro consciente, por definición no podemos conocer. Pero posteriormente, a principios del siglo XX, siendo también coetáneo de Sigmund Freud, aparece una figura emblemática dentro del campo del estudio de la psique humana, que no es otro que el gran genio Carl Jung, ¿no? Carl Jung toma esa idea del inconsciente de Sigmund Freud y digamos que va más allá del estudio de lo individual del ser humano para estudiar lo común al ser humano. Y lo que sucede es que, en este caso, Carl Jung parte de la idea de que nuestro inconsciente se aloja en una serie de recursos que son hereditarios, es decir, que son congénitos al ser humano, que no son más que diferentes identidades que en la medida que existe un proceso de maduración en el ser humano, pasan de una identidad a otra respondiendo a una serie de arquetipos y en este caso lo que ocurre es que en esos estadios el ser humano va modificando su propia identidad pasando por numerosas crisis que rompe con lo viejo para que una vez por todas llegue una nueva identidad. Digamos que en Carl Jung se aprecia esa muerte en vida de matar al individuo que éramos para el surgimiento de un nuevo individuo que nos permita subsistir en las nuevas circunstancias venidas. Así pues, en ese proceso de maduración y en ese proceso cambiante debido a las circunstancias que nos suscitan a emplear una de las herramientas o otro de los recursos que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, es lo que mata lo que hagamos para que surja lo nuevo que llegamos a ser. Joseph Campbell toma esa idea de Carl Jung y analiza los mitos de una forma absolutamente singular. No hay ningún parangón o algo parecido que se le parezca a esta obra. Y Joseph Campbell encuentra una serie de similitudes en esos mitos que es lo que hace pensar que aunque a diferencia de los sueños los mitos se creen de forma consciente, también en esos mitos hay partes simbólicas como en los sueños que evocan, digamos, todas esas ideas que se alojan en nuestro consciente y que tienen un carácter universal, pero no solo un carácter universal dentro del humano, sino que en ese viaje al inconsciente el ser humano va a alcanzar lo que se llama el estado de la superconsciencia, es decir, conocer no solo su verdadero sentido, sino saber que él es aquello que lo originó, es decir, la propia divinidad se aloja en su interior, y la divinidad no es más que esa fuerza, energía creadora de toda la realidad que se nos vega a través de ese viaje donde nosotros presenciamos y donde nosotros experimentamos nuestros verdaderos sensaciones que oculta nuestro propio inconsciente y que lo que sucede es que nuestro consciente nos impide conocer en la medida que construye toda una realidad que nos envuelve, en la medida que el ser humano es capaz de a la hora de enfrentarse a sus propios temores, a sus miedos, de derrotarlos, de avanzar en ese viaje y llegar hasta lo más profundo de su ser, al final rompe con toda esa idea de divinidad que le impide ese último paso, conocer toda esa fuerza de la cual se ha originado toda la vida que él conoce
y a la cual desde su conciencia le da determinadas formas, pero que simplemente tiene una esencia como fuerza, como energía que se siente, y eso le permite al individuo en transformarse en aquello que considera necesario a la vuelta de ese viaje en su propia realidad para hacer frente a las nuevas situaciones avenidas o en ese proceso de maduración. Si hablamos de mitos, como bien indica en ese prefacio, tenemos que olvidarnos de las religiones. Los mitos nacen como consecuencia de historias que lo que tratan en los mismos es, de forma simbólica, revelar la naturaleza del ser humano y, por lo tanto, incluso la verdadera cosmogonía. Lo que sucede es que para Joseph Campbell, lo importante para entender, digamos, qué es realmente el universo es entender lo que es esa sensación que nos lleva a desembocar a la historia, en este caso más antigua, del ser humano, donde no estaba cargado espiritualmente por una cultura y por los conocimientos que tenemos ahora, que nacen de la ciencia, que nacen del arte, y que nos impiden trascender y que nos bloquean hacia esa superconsciencia que no es más que a la consciencia del propio inconsciente. Si nacionalizamos el mito de Jesús de Nazaret, antes de que surgiera el cristianismo como corriente filosófica que dogmatizara a toda una serie de individuos y que formaba una religión con el único fin de rellegar a cada uno de los ciudadanos que conformaban diferentes áreas para formar un grupo que llega a satisfacción a sus propios gobernantes y que los legitimase en la medida que estos se elegían como los representantes de Dios en la tierra y por lo tanto los que dictaminaban quién era lo correcto o no era lo correcto bajo la autoridad de lo divino. Así pues, si nos trasladamos a Jesús de Nazaret, podemos ver en su historia mitológica toda esa serie de viajes, toda esa serie de aconteceres a lo largo de su vida, como era el vagar por el desierto durante 40 días, en los cuales pasaba sed, hambre, se encontraba moribundo, y lo que sucedía es que Satanás constantemente le estaba tentando. Si os fijáis, en este caso Satanás lo que representa es el intentar al individuo volver a la realidad que anterior se encontraba, hacer entender al individuo que no empiece a profundizar, porque digamos lo que sucede es que lo que se va a encontrar ahí no es agradable para él. Satanás representa en este caso nuestra parte más negativa, representa ese lado maléfico que nos gobierna por el miedo y que nos frustra y nos impide avanzar y madurar en nuestra vida, y por lo tanto se hace necesario hacernos conscientes de ese sufrimiento para poder derrotar a todos nuestros miedos. De la misma forma, en el monte del Calvario, Jesucristo, en este caso, o Jesús de Nazaret, mejor dicho, tiene también un momento de crisis en el cual lo que sucede es que duda de todo aquello que va a acontecer. Y finalmente se produce ese viaje que le lleva a la eternidad, que le lleva a matar el personaje de Jesús y a renacer como lo divino. Es decir, Jesús se le condena a la cruz y muere en la cruz porque eso le permite desproveerse de aquello que le impide trascender y contemplar la realidad, que no es más que lo material que es creado por nuestra conciencia o por nuestro ego. Por lo tanto, lo que simboliza en este caso la crucifixión es ese viaje hacia, en este caso, el más allá extendido dentro de nuestra propia vida, que sería esa trascendencia metafísica del individuo que le lleve a entender el origen de todo esto que nos rodea y que además ese origen se aloja en nosotros, que es toda esa fuerza o energía de la cual mana la propia vida. Pero en otros mitos podemos observar que se recogen esa idea de lo femenino y de lo masculino, pero digamos lo que sucede es que en la medida que nosotros no nos hacemos conscientes de nuestro inconsciente, cuando esas ideas floran hacia nuestro consciente se desdoblan y representamos a cada una de esas ideas como personajes externos a nosotros, pero que representan y simbolizan todo aquello que se aloja en nuestro inconsciente colectivo para Campbell, en la medida que estudia un mito a otro y ve una serie de conexiones y de similitudes, y por lo tanto lo que hace Campbell es crear en este caso el monomito, es decir, de alguna manera la esencia de todo aquello que nos permite explicar lo común en los diferentes mitos y por lo tanto
las ideas que se alojan en nuestro propio inconsciente, que en la medida que viajamos al mismo podemos encontrar el origen de todo acontecer. Fijaros que en muchas de las mitologías hablan de la madre como protectora, protector nosotros mismos, de nosotros mismos, que nos refugiamos en nuestra zona de confort, y en este caso lo masculino y el padre como algo que nos atemoriza, es lo que es conocido, pero que en la medida que nos empieza a mostrar esa nueva realidad, en la medida que nos la mostramos a nosotros también, nos resulta gratificante, porque lo que sucede es que el individuo se expande, el individuo empieza a tener nuevas experiencias, empieza a adquirir nuevas enseñanzas y conocimientos de los mismos y empieza a trascender del punto en el cual partía. Y comienza todo ese viaje. Por lo tanto, lo que sucede es que para dar comienzo a ese viaje nos tenemos que desproveer de ese galo femenino que, de alguna manera, nos lleva a la protección de nosotros mismos y a refugiarnos en la monotonía de nuestra zona de confort que limita nuestra vida y, por lo tanto, nuestras ansias de libertad. En otros mitos, fijaos que el comienzo del viaje tiene origen con una especie de prueba, obstáculo, que se recoge muy bien, por ejemplo, en el mito de Hades, en la Grecia clásica. El Hades no es más que el mundo subterráneo, y obviamente al mundo subterráneo iban aquellos que toda vida carnal había sido perecedera. Entonces, lo que sucedía es que viajaban hacia ese submundo. Pero lo que sucedía es que en la puerta del mismo había un cancerbero, es decir, ese famoso perro representado con 3 cabezas, y una cola de serpiente que se aseguraba de poder evitar el paso a aquellas personas perdón, que no estuviesen autorizadas. Aquellas personas que no estuviesen autorizadas, el cancerbero le advertía de que en caso de bajar al inframundo, lo que sucedía es que jamás volverían a la vida. Y eso simboliza ese cambio que, en definitiva, en la medida que nosotros nos adentramos en una nueva realidad, en un sentido metafísico, no vamos a ser aquellos que éramos con anterioridad. Y el miedo a perder esa identidad es lo que hace que en muchos casos nos mantengamos en esa situación de crisis donde por una parte estamos incoados a actuar porque lo que somos no nos resulta valeroso para las nuevas circunstancias o avenidas, pero seguimos teniendo miedo a lo que podamos llegar a ser porque desconocemos realmente lo que podamos llegar a ser, sino debido a que simplemente lo que somos se conforma a partir de esas experiencias. Pero, en este caso, como digo, estamos hablando de que hay una prueba de enfrentamiento con el abandono, en este caso, de la identidad de la cual disponemos. Por lo tanto, el cancerbero lo que representa es una advertencia a nosotros mismos de que permanezcamos en nosotros mismos. En definitiva, el cancerbero es el miedo, en este caso, a abandonar lo que realmente somos. Pero fijaros que si el viaje comienza hablando en un sentido metafísico, bien con una muerte, en este caso simbólica, como la muerte de Jesús de Nazaret, si bien comienza como la autonomía que da la parte masculina, o nuestra parte masculina, que nos permite desproveernos de esa parte femenina, hablando desde un sentido ciertamente patriarcal, como lo eran las antiguas civilizaciones, pero desde un sentido simbólico, el queriendo deciros y transmitiros que es abandonar aquello que éramos para crecer y madurar y poder experimentar y expandirnos y conquistar nuevas experiencias, o bien, en este caso, es a través de un enfrentamiento con nuestra propia identidad, ¿vale? Que en este caso representaría lo que sería la parte femenina para otras historias mitológicas, que es ese enfrentamiento con nosotros mismos. Lo que sucede es que el individuo, en la medida que no es consciente de su inconsciente y afloran esas ideas del inconsciente al consciente disfrazadas para que el consciente no las reprima, lo que ocurre es que las exterioriza como si formara parte de su mundo exterior y por eso crea esa serie de fantasmas, pero que no son más que propias ideas surgidas en su consciente a partir del miedo. Fijaros que en muchos viajes, en la mitología recogida, podéis ver, por ejemplo, en el caso de la Odisea, de Ulises, donde Ulises, en este caso, desafía a los dioses. Si veis en la obra, lo que sucede una vez que Ulises vence a los troyanos, ¿de acuerdo? Cuando vuelve a Ítaca, a su isla, desafía a Poseidón, y Poseidón lo que hace es alejarle de su isla, pero finalmente vuelve a su raigaz, a ese punto de regreso, pero experimentado. En este caso, Poseidón es la idea de la divinidad, es decir,
lo que nosotros no podemos trascender, lo que de alguna manera marca lo que nosotros somos. Pero Dios, en este caso, lo que representa es ese miedo a trascender, no solo ya con respecto a lo que hagamos, sino a trascender nuestro ego para experimentar, como vuelvo a decir anteriormente, esa fuerza, energía vital que se aloja en todos nosotros y que debemos de sentir y debemos de proveernos de todo conocimiento y simplemente sentirnos en armonía con lo que nos rodea para entender simplemente o experimentar que no somos más que una gota en el océano, pero que ese océano que está movido por una fuerza creadora de lo que nosotros formamos parte también se aloja en nosotros y nos permite a partir de ese entendimiento el obtener esa fuerza vital y armonía que nos lleve a esa trascendencia por encima de nuestro ego. Por lo tanto, en este caso, el vencer a los propios dioses significa el entender que la divinidad es donde se aloja, es en nuestro interior. Que la fuerza creadora de nosotros y la fuerza creadora de todo lo que nosotros observamos se aloja dentro de todo lo que nosotros observamos y cada uno de nosotros, como el todo de lo que nosotros creemos, en este caso que observamos porque es producto de nuestro ego, pero en definitiva como esa realidad que se nos oculta tras las ideas y tras los conceptos y los conocimientos creados por nuestro ego, que no hacen más que crear una especie de matriz que lo que nos impiden es ver la verdadera realidad que se esconde y se aloja en nuestro interior, y en este caso en nuestro verdadero consciente para Campbell, que es nuestro inconsciente. Fijaros que estas experiencias de tener esa sensación de armonía, de vivir y conocer tu inconsciente, tu verdadero yo, de trascendencia, de sentirse más liviano y enfrentarse a los problemas surgidos de nuestro inconsciente, se experimenta, y con esto evidentemente no quiero animaros, en muchos casos con drogas alucinógenas. Son experiencias que suceden también, o por las que pasan muchos esquizofrénicos cuando sufren alucinaciones, que dicen tener en muchos casos esa experiencia de trascendencia, esa experiencia que se salen fuera del ego para adentrarse en su propio consciente, y en muchos casos, cuando hablamos en la obra, el paso definitivo sería el salirnos incluso de todo ese inconsciente, que todavía existe un residuo de ideas que nos impiden experimentar esa fuerza que se encuentra en nuestro interior, que es la creadora de todo lo que creemos nosotros observar, es decir, la creadora de la realidad, que no es la realidad que vemos, que es la realidad que se oculta tras lo que construye nuestro propio ego. Por lo tanto, lo que ocurre es que en muchos casos, cuando se realizan este viaje, ¿vale?, al más allá, a este viaje metafísico, ocurre que en muchos casos hay personas que, una vez que han atravesado, que han abandonado esa parte de sí mismo que les protegía, o esa parte de sí mismo que les incoaba el miedo a abandonarse a sí mismo para la búsqueda de una nueva identidad, al ver en el momento a los gigantes, a los titanes, a los dioses a los que se tenía que enfrentar, el poner obstáculos de por medio para no ser alcanzado y volver a su propia realidad. Fijaros que esos obstáculos, para que esos dioses o gigantes, en definitiva esos miedos de los cuales se está haciendo consciente, no los alcance, son los propios mecanismos de defensa que hablaba Freud para construir en nuestro consciente una idea diferente a la propia realidad, que en la medida que nos hace creyentes de la misma, pues aminore esa inseguridad y por lo tanto no vivamos en ese estado permanente de angustia que no es más que el propio la propia génesis de la neurosis, ¿de acuerdo? Vale. Pero incluso existen aquellos que una vez que han experimentado esa cercanía consigo mismo, deciden quedarse en, digamos, ese estado de inconsciencia. Tiene que ver mucho con aquellas personas que se apartan de la vida que llevaban con anterioridad y llevan una vida, digamos, más solitaria, más monacal, donde ese encuentro consigo mismo es satisfactorio, pero lo que sucede es que no han sido capaces de trascender para encontrar esa fuerza que le llevase de vuelta a esa realidad y entender la naturaleza del propio ser humano, entender la realidad que se oculta detrás de lo creado por nosotros mismos para cambiar lo que nosotros hemos creado y construir nuestra propia vida y evitar que lo que ya construido nos persiga. Así que, como podéis ver, es un libro en este caso que está muy en consonancia con las filosofías surgidas en la India, ¿no?, y de las cuales derivó, por ejemplo, el budismo, de una forma explicada
para mí absolutamente clara, donde se ponen ejemplos de diferentes mitos, se comparan unos con otros. Incluso en este libro, ¿vale?, que está editorial, viene ilustrado con una serie de figuras pictóricas y esculturas o representaciones a los diferentes dioses o personajes o héroes de las diferentes mitologías que aparecieron y acontecieron en las primeras civilizaciones. Por lo tanto, para el entendimiento de la realidad de Campbell se hace necesario desproveernos de todos los conocimientos con los cuales hemos cargado a lo largo de nuestras generaciones como humano que somos, con los cuales cargamos por los que existen actualmente en la sociedad, que carga incluso con los ya existentes con anterioridad. Y es un poco en consonancia con la idea de Nietzsche, donde hablaba que la verdadera naturaleza del hombre es lo que le libraría al propio hombre, que no es más que su propia voluntad de poder. En definitiva, Nietzsche decía que debíamos de convertirnos en alma, como alma no es más que aquello que caracteriza a los animales, que es el ánima, y el ánima en este caso es lo que nos permite movernos, y lo que nos permite movernos y construir vida es lo que nos permite ser libres, mientras que lo espiritual, entendido por Nietzsche, era esos conocimientos, esas normas morales, esa cultura en la cual nos hemos visto embebidos y que nos encierra en todo un reguir. Para eso se hacía necesario entender nuestra propia naturaleza para liberarnos de una moral impuesta que no tiene ningún otro sentido más que la represión, en este caso, del individuo. Por lo tanto, ni que decir tiene que recomendamos esta lectura. Tenemos puntos de encuentro, pero obviamente no es nuestra filosofía, como podéis ver en Voluntad Infinita, donde nosotros pensamos que la libertad nace todo lo contrario de la conciencia, que es lo que nos permite el visualizar diferentes opciones en la medida que ampliamos nuestra capacidad de elección y conseguimos superar de forma consciente nuestros miedos, pues seremos capaces de tomar aquellas decisiones que consideramos y estimamos oportunas, y por lo tanto que nuestra libertad se materialice a partir de nuestra voluntad, a partir de lo que nosotros entendemos por voluntad, que no es más que toda esa fuerza que nace, como su propio nombre indica, de forma voluntaria, y por lo tanto, para nosotros, partiendo de que el yo se aloja en el consciente, solo, evidentemente, la voluntad puede surgir del consciente, y en la medida que solo puede surgir del consciente, y es lo que nos permite tener la fuerza suficiente para ejecutar todos los proyectos, todas las ideas, pensamientos que tengamos en mente, es lo que nos garantiza, por lo tanto, nuestra libertad. Pero, sin embargo, es un libro que tampoco nos ha dejado indiferentes, y por supuesto que es a tener en consideración, puesto como que todo libro que se basa en una filosofía especulativa donde no llega la ciencia, en la medida que no se demuestre lo contrario, no se puede desacreditar ni refutar dicha teoría. En la medida que tampoco se demuestre que sea afirmativa, no se puede, por lo tanto, establecer como un paradigma de la verdad sobre lo que acontece y trata en esta obra, lo que acontece y lo que se trata en esta obra. Así que, sin más reflexiones, sin más dilación, como siempre os digo, me despido desde Voluntad Infinita y mandaros, como siempre os digo, un abrazo bien fuerte y sed felices. Nos vemos en el siguiente videoprograma.